¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer México y la seguridad espacial en el siglo XXI, escrito por María Cristina Rosas e Ismael López Salas. En esta obra aprenderás sobre el espacio exterior, su uso, su vinculación con la política internacional y las leyes que lo rigen. Adquiere ya México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más, nuestra emisión número 52 de Una Tarde con, esta iniciativa del Centro Olof Palme México, que les trae a ustedes entrevistas con las personas más especializadas en los temas más variados. En esta ocasión tenemos el privilegio, el gusto de contar con el doctor Porfirio Álvarez Torres, quien es doctor en Ciencias Marinas y Pesquerías, y que muy amablemente ha accedido a conversar con nosotros esta tarde sobre la política marítima de México y la problemática marítima a nivel global. Le doy la más cordial bienvenida, Porfirio. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Rosas, muy amable. Muchas gracias por su invitación. Perdón, ya saben que luego se nos seca la garganta. Bueno, muy bien. Quiero recordar al amable auditorio que está aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando en Facebook Live que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Y antes de darle la palabra al doctor Álvarez Torres, me voy a permitir presentarles algunos datos curriculares y de su hoja de vida. Él es mexicano, se graduó como biólogo con área de concentración en hidrobiología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa en 1982. Obtuvo el grado de maestro y doctor en Ciencias Marinas y Pesquerías en la Universidad de Ciencia y Tecnología Marina de Tokio, Japón. Además de su especialidad técnica en maricultura por la Universidad de Ube, Japón, y en desarrollo costero sostenible en Suecia. Se ha desempeñado como servidor público en los sectores público federal, académico y privado, como especialista enfocado en la conservación y manejo de los recursos marinos y costeros, participando en la preparación de múltiples iniciativas de política pública nacional e internacional para la conservación de océanos, mares y costas, así como en la definición de instrumentos normativos y regulatorios, entre los que destacan los siguientes: la primera Carta Nacional Pesquera del año 2000, la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Mares y Costas en 2005, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Marino en 2006, el Proceso de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe de 2005 a 2012, el Programa de Acción Regional de la Península de Yucatán de 2005, la Política Nacional de Mares y Costas de 2009 hasta 2018 y la construcción de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, la CIMARES, en 2007, además de la Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales y Manglares de 2008, la Estrategia Nacional de Biodiversidad Marina y Costera en el mismo año y la Estrategia Nacional de Especies Invasoras 2010. El doctor Álvarez ha participado como representante del Gobierno de México y en calidad de consultor experto en múltiples foros bilaterales y multilaterales relacionados con los océanos,
impulsando procesos y acuerdos internacionales basados en la ciencia. Ha sido presidente del Comité Científico Técnico Asesor del Protocolo de Fuentes de Contaminación del Medio Marino del Gran Caribe y punto focal del Grupo Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Grandes Ecosistemas Marinos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y participante activo del Foro Permanente sobre Grandes Ecosistemas Marinos de la misma comisión. El doctor Álvarez también ha participado de manera activa como consultor asesor para la FAO, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Fue director científico del programa binacional financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, México-Estados Unidos, del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, panelista del Panel Internacional de Recursos, consejero asesor del Programa de Investigación del Golfo de México de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es autor y coautor de más de 107 artículos científicos, textos de divulgación, libros, capítulos de libros de difusión nacional e internacional. Fundador y secretario ejecutivo del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y el Caribe desde 2012. Galardonado en 1989 en Japón con el Premio Nacional Sankei como estudiante internacional y con el Premio Guardián del Golfo de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de Estados Unidos en 2012 y 2015. Como pueden ver, el doctor es un experto en esta materia, en estas materias, y creo que el tema es especialmente relevante. Aquí ya nos han acompañado la doctora Julia Carabias, el doctor José Saruján, que han abordado distintas aristas de la problemática ambiental. Y ahora vamos a centrarnos en la problemática de los océanos, de los mares. México es uno de los 17 únicos países bioceánicos del mundo, pero rara vez mira a los océanos. México tiene una visión mucho más continental. Supongo yo, esto tiene que ver con la vecindad geográfica con Estados Unidos, que es demasiado omnipresente y demasiado difícil de obviar. Pero el experto aquí es quien presentará sus reflexiones sobre el particular. Y bueno, el doctor trae una presentación para presentarnos, valga la redundancia, la problemática de mares y océanos a nivel global y también en nuestro país. Entonces, pues le voy a pedir que haga uso de la palabra y nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por su amable presentación, doctora, y muchas gracias al público que nos acompaña en esta tarde conmigo. Muchas gracias. Voy a hacer la presentación. Déjenme ver si nos deja aquí. Ustedes me dicen si la ven. Se ve perfecto. Ok, voy a ponerle en modo de presentación para que no tengamos problema en el pase de cada una de las láminas. Voy a tratar de hacer la exposición en un tiempo máximo de 20 minutos para que tengamos tiempo de reflexionar y dialogar, conversar. Estas fotografías son cortesía de uno de mis colegas de la universidad, en los tiempos universitarios, en los años 70, hace muchos años ya. Es un magnífico fotógrafo, pero nos habla de lo maravilloso que tenemos de los recursos en los mares de México. Son fotografías que han ganado premios, incluso entonces un reconocimiento a mi querido amigo Juan Barnard. La evolución del desarrollo de las políticas públicas sobre mares y costas, pues ya tiene varios años. Nosotros podemos plantearnos que en términos generales las políticas ambientales en México pues también tienen, digamos, cierta juventud todavía, ¿no? Entonces, el caso de los mares se ha visto de una manera, digamos, más bien monosectorizada, porque se ha visto desde el punto de vista o bajo la óptica de los recursos pesqueros por muchos años, desde que inició México en este ámbito de incursión en la explotación de los recursos pesqueros como tal, pasando por diferentes situaciones a lo largo del tiempo, con discursos políticos muy interesantes que siempre han hecho alusión a los más de 11,000 kilómetros de litoral que tienen las costas de México, o de una extensión territorial marina, que por cierto es mucho más grande que la del territorio terrestre de México, de manera paradójica. Bien, pues en el año, desde luego, en las cumbres de desarrollo sostenible, desde la Agenda 21 se empieza a dar un
a acuñar algunos términos que hablan del manejo integrado de la zona costera, cómo podríamos invitar a los diferentes sectores a que se hablen entre ellos, a que no vayan con políticas, digamos, separadas, que se vean de manera integral. Así fuimos pasando por varios años hasta llegar a Johannesburgo, en donde hablamos también de políticas y de acciones necesarias para revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas, en particular de los manglares, de los arrecifes de coral y de la sobreexplotación pesquera. Para esos años, México, cuando entra al club de la OCDE, de la OCDE, también toma nota y en estos reportes que se generan hacia los países miembros, le hace una cita textual como está ahí, que dice que México no cuenta con una comisión intersecretarial. ¿De qué nos está hablando? De que precisamente las políticas públicas han ido cada quien por su lado. Y aunque tenemos un plan nacional de desarrollo que en teoría debería de ser la línea conductora de las políticas públicas del Estado mexicano, pues tiene la tendencia a que cada sector pues va protegiendo su territorio. Es decir, el turismo habla del turismo, comunicaciones y transportes quiere carreteras en las costas y no le importa si hay manglares o no le importaba, etcétera. Podemos hablar de muchos ejemplos. El Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, una gran aportación de estas herramientas de participación pública que se tuvieron en el sexenio del presidente Zedillo con la constitución y conformación de la Semarnap, que tenía todavía incluida al sector pesquero, habla de construir un marco de política para el desarrollo sostenible de las zonas costeras y marinas, y a su vez la Auditoría Superior de la Federación en el 2005 invita al gobierno federal a que se ponga a trabajar en esa dirección, ¿no? Entonces, que tengamos una, digamos, una serie de acciones coordinadas para que México pueda tener una política pública para el Estado mexicano en ese contexto. Cuando articulamos estos documentos, invitamos a una buena base de la Academia Nacional, invitamos a muchos destacados científicos dedicados a las ciencias marinas en México y logramos constituir una política que tiene el sello de ambiental, así se llama, ambiental nacional, que es como para poner las bases de cuál es la política pública que México debería de orientar en sus océanos y en sus costas o en sus mares. Esto llevó a hacer una revisión exhaustiva del marco jurídico de qué son las costas, porque no había una definición en la ley de qué es la costa y solamente tenemos el tema acuñado como zona federal marítimo terrestre, que además tiene un contexto fiscal y que sirve para mantener un vínculo entre el Estado, el municipio y la federación. Y todos nos preguntamos, bueno, pero los 20 metros que representa la zona federal son suficientes para hablar de un manejo integrado, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, este documento sienta las bases de cuál es el territorio, cuál es la influencia que tiene el medio terrestre sobre el medio marino. Y un reconocimiento a que si bien la ley, digamos, es de carácter federal, es decir, la jurisdicción de los mares y las costas de México está en manos de la federación, la realidad es que quienes viven enfrente del mar son los estados y los municipios. Entonces tenemos que tener un discurso y no solamente el discurso, poner en papel la planeación necesaria para poder coordinarse en esa materia. Y no solamente a través del instrumento de la SOFEMAR, en donde, como ya dije, son 20 metros. Si revisamos nosotros los documentos del 2003 o de los años alrededor de la fecha en la que publicamos esta política ambiental nacional en el sexenio ya del presidente Vicente Fox, y si se meten digamos, a las tripas de estos documentos, van a ver que es muy similar, digamos, el contexto, las directrices, los lineamientos. No les copiamos, hablo en serio, es decir, hay una coincidencia importante, desde luego, porque también estamos asistiendo a los diversos foros internacionales de manera permanente. Esa es parte de la coincidencia, estar informado debidamente. Y todos esos documentos tienen una base científica, desde luego, muy importante. La toman muy en serio y la participación pública también. El marco general de las leyes ambientales en México y sus instrumentos de política ambiental, quiero decir que siempre los hemos tenido, digamos, bueno, no siempre, pero ahí están.
El tema creo que en México, para empezar a entrar en la materia de entonces el por qué algunas cosas no caminan, es precisamente la falta de atención de estas herramientas, la falta de aplicación de la ley o de las exigencias que se derivan de este marco, digamos, de instrumentos de política ambiental. Ahí vemos precisamente todas las normas oficiales mexicanas, pasando también por el tema de los instrumentos económicos, la planificación ambiental, las famosas ANPs, la evaluación de impacto ambiental y el ordenamiento ecológico, que sería como la piedra angular si fuéramos realmente muy meticulosos en ver las vocaciones de los territorios, quién lo habita, cómo se usan, tomar en cuenta los temas de uso tradicional, desde luego, pero poner en perspectiva el desarrollo de un sitio, una región de manera adecuada, de manera coordinada, incluso entre los tres niveles de gobierno. Los ordenamientos ecológicos son una herramienta importantísima, desafortunadamente también muy manoseados a escala también local o estatal, con cambios en lo obscurito, también hay que decirlo, y eso pues no nos ha ayudado mucho en el caso de los temas costeros. Este es un resumen de la parte crítica del deterioro que ocurre a escala global, pero en particular en México no somos la excepción. Tenemos una gran degradación y fragmentación de ecosistemas, pues por múltiples causas, desde luego, en el desarrollo que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Yo recuerdo en mis años en la infancia, cuando cruzaba en las Pangas, en Ciudad del Carmen, pues no había puentes, no había carreteras, lo mismo en Tampico. Hoy tenemos carreteras, ¿verdad? Y me pregunto si esas carreteras se hicieron bajo un, digamos, contexto de evaluación de impacto ambiental. Pues yo entiendo que en esos años seguramente no fue el caso. Y así podríamos citar infinidad de temas, ¿no? Hay una gran pérdida de hábitat y la pérdida de hábitat también tiene pues múltiples factores, pero está asociado definitivamente a la biodiversidad marina y costera. Lo más nuevo es que en los últimos 20 años tenemos el tema de las especies invasoras que pues han venido de manera sigilosa y silenciosa apropiándose del territorio y desplazando a muchas especies tanto en el medio dulce acuícola en el territorio como en la parte marina. Ejemplos que el público seguramente ha escuchado, el caso del pez león que está en el Caribe y en el Golfo de México, que son escapes que ocurrieron en la parte de Estados Unidos, en la vertiente atlántica, y en 10 años pudimos observar con datos de la USGS de Estados Unidos cómo esta especie se apropió de todo el Caribe. Lo mismo con el pez del Amazonas, que todo el mundo conoce porque lo usaban en los acuarios de su casa para limpiar las peceras, el famoso plecos, que hoy está por todos los ríos de México. En temas de contaminación estuvimos siempre muy preocupados por todas las descargas crudas de aguas residuales sin tratar y la falta de infraestructura a nivel nacional. Hoy hablamos de que ya nos estamos prácticamente comiendo el plástico que se comen a través de las cadenas tróficas los pequeños organismos vivos en el medio marino, que seguramente están llegando a nuestro plato. La acidificación del océano, el cambio del pH, el cambio global, desde luego el cambio climático, pues ha hecho también ella, el aumento de la temperatura de los océanos y tenemos un océano cada vez más ácido. Y desde luego los impactos sociales y económicos que se derivan de todos estos asuntos, ¿no? El caso del sargazo en el Caribe es un tema social y económico importantísimo que está generando una gran degradación social y económica a causa de un impacto pues no natural, porque finalmente tiene una connotación antropogénica. Este mapa nos habla de que las políticas públicas, entonces, cuánto tiempo tardamos en desarrollar la política ambiental nacional de mares y costas entre el 2003 y el 2005, que fue publicada, un programa específico para la península de Yucatán, demostrando que efectivamente en un sitio kárstico como es la península no se tenía la tecnología para tener sistemas o infraestructura para la conducción de aguas negras y demás. Entonces, pues lo que ocurre es que todo se va al acuífero y nosotros tomamos agua del acuífero. Entonces, ¿quién va a limpiar este desastre, no? Entonces, este programa nos habla de cuáles son los pasos a seguir para poder tener un medio sano, digamos, en ese sentido. Cuando pasamos a otro sexenio, el del licenciado Felipe Calderón, pues se logró dar un brinco, digamos, en esta misma dirección y empezamos a trazar la ruta del ordenamiento
ecológico marino y costero a nivel nacional, porque teníamos mucho sobre la parte terrestre, pero en la parte marina no estaba muy desarrollado. Entonces ya había un avance importantísimo en el Golfo de California, que en esos años fue el primer, digamos, ejercicio, y de ahí dimos un brinco rápidamente en el 2005 en el Golfo de México y en el Mar Caribe como un primer ejercicio tripartita, Federación, Estado, Municipio, academia, sectores productivos. Es un proceso muy importante de gran participación y de conjunción de datos relevantes basados en ciencia y toda la información disponible con mucha transparencia porque están las bitácoras. Y el documento que está ahí citado del 2008 es un librito que publicamos entre el Instituto Nacional de Ecología y Semarnat, la dirección general que llevaba estos temas de ordenamiento, sobre estos procesos de ordenación. Empezar a poner en blanco y negro para que no se pierda este hilo conductor de lo que hemos aprendido, en dónde hemos fallado. O sea, hay un ejercicio no, digamos, de arriba hacia abajo, de así es, hay que hacer las cosas, sino siempre tomando en cuenta la voz de los expertos y de los mexicanos. Y entre el 2009 empezamos la política nacional, es decir, una política para el Estado mexicano, con todo este bagaje que ya veíamos de los años anteriores, finalmente la política nacional de mares y costas. Pero pues algo pasó, que hasta el día último del mes de noviembre del 2018 fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues es una política que pues tardó mucho tiempo, que estaba lista. Tenemos todos los borradores que fueron pasando de mano en mano y cámbiale aquí, cámbiale allá, y algún sector esto me incomoda, cámbiale, ya sabes, ¿no? Pero pasaron 9 años, es decir, es un tiempo interesante. Bien, la política ambiental, cuando la publicamos en el 2005, tuve el honor de presentarla en el Foro de Naciones Unidas en Nueva York, y les gustó tanto que fue publicada en las 6 lenguas de Naciones Unidas en un resumen como un referente de un país como México que pudiera mostrarse a otros países como, miren, sí se puede y aquí viene un ejemplo de cómo organizarse. Y hay un montón de documentos más. Igual, el tema de la península de Yucatán se presentó en Beijing y desde luego, pues también mostrando, digamos, esta fiabilidad de cómo fue construido. En los años 90 empezamos a armar grupos académicos, de expertos para el tema de las especies exóticas. Se hicieron algunos ejercicios trinacionales con Canadá, Estados Unidos en el marco de la Comisión de Cooperación Ambiental para el Medio Ambiente. Y finalmente México logró publicar la CONABIO, desde luego un gran trabajo de CONABIO, liderado por CONABIO, la Estrategia Nacional de Especies Invasoras en México. Y la parte acuática es muy importante porque es muy fácil y tenemos muchos ejemplos publicados del desastre que ha ocurrido con la introducción de la langosta australiana y de muchos peces y de muchos organismos, quizás algunos por ignorancia, otros que han sido traídos a través de las aguas de lastre en los grandes buques que pues, transportan aguas que contienen para el balance de una embarcación. Este es el tema de la estrategia de ordenación del territorio marino, mucha información, mucho trabajo colectivo, participativo, y están pues ahí publicados los documentos. La Comisión de Mares y Costas fue otro elemento importante, así como en Europa se tiene una comisión para los océanos, o en Estados Unidos o en muchos países desarrollados y avanzados, pues la CIMARES actualmente la preside la Secretaría de Marina, que además tiene la Comisión Nacional de Investigación Oceanográfica, y me parece que ha sido muy acertado que Marina pues haya ido congregando, digamos, todos estos aspectos, en donde ya hay un referente, ya hay una mesa permanente con varios grupos de trabajo, y ahí es donde entonces el gobierno federal está lavando la ropa sucia en casa, por así decirlo, pues ya dijimos que es de jurisdicción federal. Entonces el gobierno federal tiene esta oportunidad de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con los mares? ¿Cómo vas con esta política de transportación marítima? ¿Cómo vas con la reducción de la descarbonización de los buques que llegan a las costas? ¿Cómo vas con el desarrollo portuario? ¿Cómo vas con el turismo en zonas costeras? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos con la restauración del hábitat para recuperar la pesca? Porque la pesca no se recupera con instrumentos en papel, se recupera con hechos, restaurando el hábitat crítico en donde se desarrollan los peces, donde crecen, donde nacen.
De esa forma, hace varios años se tiene una conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos. Ha ido, digamos, evolucionando también. Nos ha tocado participar en los foros, digamos, informales que se tuvieron durante varios años, con temas emergentes que eran de mucho interés para todo el planeta. Pero finalmente, en conjunto con los objetivos de desarrollo sustentable, se ha trazado una línea muy importante que tiene que ver con la década de los océanos. La UNESCO ha dicho que, bueno, pues la ciencia sigue siendo y seguirá siempre importante en el desarrollo de cualquier país. Y si no tenemos ciencia detrás de la información, pues serán simplemente datos y hasta chismes, ¿no? Necesitamos la ciencia dura detrás de todo esto y necesitamos, por lo tanto, invertirle a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, sobre todo en un país como México, que es mega diverso, con estas grandes extensiones de mares. Hace 5 años, en la reunión de Nueva York, en esta lámina les presento lo que fue el resumen de esta agenda de océanos en Nueva York, y nos habla de los temas de gobernanza, la invitación para que se trabaje en conjunto y de manera colaborativa con el ODS 14 que habla de los océanos, pero en conjunto, ¿no? Porque ahí está el 6 que habla del agua dulce, del agua potable, de la pobreza, el 6, el 13 de cambio climático, en fin, cada uno de los ODS tiene una gran relevancia y están entrelazados. La conservación y el uso sostenible de los océanos, es decir, este discurso lo vemos cada 5 años, cada 10 años, y pareciera que no logramos avanzar. Se habla del incremento en la cobertura de las áreas marinas protegidas, que también en Aichi, en Japón, también hubo una declaratoria donde los países se comprometieron en el tema también en la misma dirección de las áreas marinas protegidas. Tuvimos los objetivos del milenio, que fue también otra maletita llena de objetivos similares. En fin, el discurso ha ido evolucionando y cambiando, pero seguimos viendo una gran degradación de los mares, de las costas y de la biodiversidad. Ahí se hablaba también de la coherencia de las políticas públicas y de la participación de los usuarios interesados. Finalmente somos los afectados los que vivimos frente al mar. Y esta lámina nos habla del resumen de la declaratoria de Lisboa, Portugal, de hace una semana. La cumbre de océanos del 2022 se llevó a cabo hace una semana en Lisboa y nos habla, este es un texto, prácticamente está textual, ahí está la cita, abajo lo pueden buscar en internet. Dice, nos sentimos profundamente alarmados por la situación de emergencia mundial que afecta a los océanos. Y habla de la elevación del nivel del mar. Podemos irnos a dar una vuelta a Tabasco, lo podemos observar. El aumento de la erosión costera, también en varios sitios del Golfo y del Pacífico. El aumento de la temperatura y la acidez de los océanos. Todos los días monitoreamos con Conavio esto en el radar que tiene Conavio sobre los océanos. Y podemos observar la gravedad del aumento de la temperatura constante, que además conlleva otra serie de asuntos de degradación. El aumento de la contaminación marina también a un ritmo alarmante. Una tercera parte de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, o sea, el tema de la sobrepesca sigue siendo el tema. La disminución de la biodiversidad marina, se ha perdido la mitad de los corales vivos. Siempre le he comentado en las conferencias a los jóvenes y a todos los que me escuchan que los corales, los arrecifes de coral son muy importantes y en la escala global a lo mejor parece que fueran insignificantes porque apenas cubren un 2% o menos del 2% de la superficie del océano. Sin embargo, en esta superficie de los arrecifes de coral se alberga alrededor del 95% de la biodiversidad marina del planeta. Perder la mitad de los corales representa una tragedia mundial y una serie de conexiones que se tienen a nivel trófico con muchas funciones que no conocemos y que no observamos para los que estamos todavía vivos en la parte terrestre. Creo que esta parte es más que dramatizar, es una realidad, lo está diciendo ya la Conferencia de Océanos. El aumento de las especies exóticas invasoras es una gran amenaza para muchos ecosistemas y para los recursos marinos. Mucha gente que se dedicaba a la pesca tradicional en alguna zona, hoy por la afectación de alguna especie invasora,
han dejado de pescar lo que antes sí podían pescar y comerse. Hoy no se lo pueden ni comer. Hay un limitado avance de todas las metas del Objetivo 14 de Desarrollo Sustentable. Y textual, esta conferencia ratifica: lamentamos profundamente nuestro fracaso colectivo en el logro de las metas. Pues perdón, no quiero sonar así de alarmante, pero ya lo está diciendo todos los que participaron hace una semana en esta conferencia mundial y nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo. Por encargo de la CEPAL, hace año y medio publicamos este estudio sobre cuál es el grado de avance, en qué nivel estamos en América Latina y el Caribe con estos ODS. El ODS 14 nos habla de la pesca, nos habla de las ciencias marinas, nos habla de los subsidios a la pesca, de la contaminación del medio marino, etcétera, etcétera. Todo lo que acabamos de ver está reflejado en este ODS 14 y el estudio también habla del ODS 13 sobre cambio climático. Los invito a revisarlo. Por ahí les vamos a dejar la liga donde lo pueden obtener, bajar. Y hay un montón de indicadores, ¿no? Usamos desde luego la parte geográfica de los grandes ecosistemas marinos, las grandes regiones pesqueras de la FAO. Las zonas de hipoxia van en aumento, es decir, esto está vinculado totalmente a la terrestre del medio terrestre, los ríos que acarrean grandes cantidades de contaminantes, nitrógeno, fósforo a las zonas costeras. Tenemos indicadores hasta el año 2050 que indican la gravedad de la evolución, que de seguir en ese sentido vamos a seguir perdiendo y vamos a tener una mayor contaminación del medio marino. Los plásticos, los microplásticos, los macroplásticos, los plásticos totales, ahí está toda la información, los invito a revisarlo. Lo paso muy rápidamente. El tema de la acidificación. Tenemos evidencias de la pérdida de la aragonita, que este indicador químico nos habla que al no tener este formador de corales, pues los corales están sufriendo, se están debilitando y tenemos una situación de urgencia, digamos, ¿no? El tema de los subsidios pesqueros, ya se está haciendo algunos arreglos a escala global. La pesca sustentable, bueno, hay ejemplos también que hay que mostrarlos y hay que mostrarlos con placer, porque hay quien sí hace bien las cosas, pero son unos cuantos puntitos en toda la región y en todo el planeta. Las áreas naturales protegidas, bueno, pues no tienen presupuesto, entonces tenemos nuevos decretos de grandes extensiones marinas, año con año van surgiendo nuevos procedimientos al respecto. El problema es que no tenemos los recursos para realmente hacer las acciones en campo, ¿no? Muy limitado. Entonces, al final hay algunas reflexiones, una disculpa, ya no lo pusimos en español, pero algunos ofrecimientos voluntarios de parte de los participantes de algunos países. Esta gran organización que se llama Protegiendo Nuestro Planeta invita también a todo el mundo pues, para poder avanzar en estas políticas públicas. Grecia está inaugurando un centro europeo de investigación para temas marítimos. Mónaco lanza una iniciativa nueva. Y así nos podemos ir con varios países, Pakistán, Italia, Panamá, Australia, Chile, todos dicen, bueno, yo me comprometo a hacer esto. Vamos a restaurar la barrera de arrecifes de Australia, vamos a tener centros especializados para ver los temas de corredores verdes, como el caso de Chile. Estados Unidos, Suecia también van a hacer aportaciones importantes para combatir estos temas de acidificación del océano. México se compromete a una revisión y actualización de la Política Nacional de Mares y Costas y la implementación del programa para rescatar las redes fantasma, porque hay muchas redes que se quedan perdidas en el océano y que siguen pescando indiscriminadamente, no solo lo que no nos vamos a comer, sino cualquier cantidad de organismos vivos. Pues hasta ahí lo dejo, doctora. Creo que ya me pasé mucho el tiempo, pero espero que nos ayude como para tener una buena reflexión con quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Porfirio Álvarez Torres. Muy, muy importante esta presentación que nos hace porque yo creo que en los debates ambientales nos hemos preocupado mucho por lo que pasa en tierra
Incluso ahora con la pandemia, cuando se decía, bueno, es que el origen de COVID-19 está relacionado con la urbanización y el contacto con especies exóticas que antes no teníamos porque no habíamos invadido esos ecosistemas. Pero creo que todo se queda en la narrativa de lo que pasa en tierra y no de lo que está pasando en los océanos, que es verdaderamente dramático. Este pronunciamiento de hace una semana donde se habla ya de lamentos, ¿no? Es muy triste, es muy triste. Pareciera que aparte de hacer las reuniones y de generar muchos documentos donde se establecen objetivos, pues no hay más, no hay voluntad política. Yo me quedaría con eso después de escuchar esta presentación del doctor Álvarez Torres. Bueno, creo que hay otros temas también, ojalá haya oportunidad de abordarlos, hay ya algunas preguntas que nos están llegando, pero creo que es importante reflexionar sobre el comercio marítimo. Gran parte del comercio internacional se hace por vía marítima y por supuesto es contaminante y afecta ciertamente el equilibrio ecológico en los océanos. Y también está el tema de la delincuencia organizada, el tráfico de especies, o también el tráfico de personas o el tráfico de armas, que todo esto se hace por vía marítima, ¿no? O mayormente por vía marítima. Entonces creo que esos son aspectos que también habría que mirar. Bueno, yo le quiero preguntar, doctor, sobre este consorcio de instituciones que usted, del que usted es el secretario general, que nos cuente un poco qué trabajo realiza en estas materias. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, el tema marítimo es relevante. La OMI tiene varios capítulos y muchas reuniones que se han realizado en tema de la piratería, el tráfico de personas, cuestiones de abuso laboral. Hay una gran cantidad de temas por discutir en esto. La descarbonización, el tema de utilizar diésel de bajo, digamos, contenido de azufre. Estados Unidos también, desde luego, que emitió un llamamiento para una zona de exclusión, dado las investigaciones en la salud humana en los principales puertos en Estados Unidos, en donde una buena parte de la población que está asentada alrededor de los puertos tiene situaciones de índole respiratoria que tienen un costo multimillonario para el sistema de salud de Estados Unidos. Entonces, el cambio de combustibles, y esto ya es un tema, ya tiene varios años. En México también se estaba pensando en realizar, porque está el anexo 6 del protocolo de Marpol, que habla de esto, desde luego, ¿no? Bien, el consorcio, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? Porque estamos en el Golfo de México y la zona del Caribe. En el año 2010 tuvimos un accidente de derrame de petróleo en la historia del Golfo de México, el segundo derrame de petróleo importante. El primero fue en el año 79 en el pozo Ixtoc 2 en la sonda de Campeche. Y bueno, pues en el año 2010 la plataforma Deepwater Horizon de una empresa BP y varias otras empresas asociadas como Transoceans y otras que estaban implicadas, digamos, con subcontratos y en el manejo de esta plataforma, pues tuvo el mayor derrame de petróleo, que por cierto, pues finalmente sí fue contenido rápidamente a pesar de las dimensiones y generó una gran movilización de recursos para dedicarlos a la ciencia, para poder investigar qué iba a pasar en los años futuros. Un programa que ha dejado cantidades multimillonarias que se han repartido a los estados costeros del Golfo de México en Estados Unidos, desde luego. Y en esa ocasión nosotros pues nos dimos cuenta que la información que México tiene sobre océanos, y particularmente la parte de investigación, pues estaba dispersa o sigue dispersa de alguna manera, ¿no? Siempre hemos invitado al gobierno para desarrollar un sistema integrado de la observación del océano, que es algo que ya en las IMARES se está impulsando cada vez más, porque pues la única forma que podíamos nosotros referirnos en ese momento al derrame era demostrando los posibles impactos que se tenían a la economía y a la biodiversidad marina de México, porque compartimos un vecindario, en el caso del Golfo de México, con Cuba y con Estados Unidos, que tiene dos áreas internacionales, el hoyo de Dona que está en la parte occidental y oriental, con las limitaciones, digamos, geográficas, espaciales entre los tres países. Entonces, si las corrientes marinas
que conocemos a lo largo de los estudios de los oceanógrafos que nos indican que hay corrientes y giros ciclónicos y anticiclónicos en las corrientes marinas, pues todos nos podíamos esperar que ese petróleo, una parte se estaba emanando a la atmósfera, otro se estaba emulsificando, se estaba yendo a la parte del fondo del océano, pero en cantidades pues tremendas, ¿no? Se usaron dispersantes de acuerdo a las normativas de la EPA en Estados Unidos. Y bueno, pues realmente una tragedia en todos sentidos, tanto de pérdida de vidas humanas en su momento, de los que murieron en la propia plataforma, pero también quienes han sufrido en el medio marino, delfines, aves, tortugas, toda clase de organismos que al paso de los años estos grupos de investigación lograron y han logrado muchísimo, hay que decirlo, muy bien organizados. Anteriormente Estados Unidos tenía varias plataformas de usuarios interesados con la Alianza del Golfo de México, cada estado con las universidades, etcétera. Pero bueno, finalmente nosotros nos dimos a la tarea de invitar a los rectores de las universidades de las costas del Golfo de México, las autoridades estatales y los centros de investigación que tiene México, para empezar a documentar y a tener programas basados en un enfoque, digamos, de objetivos particulares de la región. No los objetivos que un investigador puede tener con muchas preguntas, desde luego, pues muy bien, qué bueno que se tenga mucha reflexión y mucha iniciativa para hacer investigación de frontera, pero ¿qué es lo que necesita México? ¿Qué es lo que necesitamos en la región? ¿Qué necesitamos de información para el manejo adecuado de los recursos marinos o de la pesca o de los ecosistemas o para llevar a cabo la restauración? Entonces, este programa, este consorcio, pues lo que fue crecer, porque empezamos con 9 instituciones, a tener una serie de diálogos de reflexión 3 veces al año, pasando el micrófono, vámonos a la Universidad de Veracruz, vamos a Tabasco, vamos a Yucatán, etcétera. Conocernos entre nosotros, porque hay un gran desconocimiento de quiénes son los colegas con los que deberíamos estar colaborando. Sí. En una situación de recursos limitados, en donde no todos podemos tener el mejor de los equipos de microscopía, o podemos tener el mejor cromatógrafo, o no tenemos todos para todos, ¿no? Esa es una de las realidades que hemos venido afrontando en el paso de los años y viene en disminución, por cierto. O sea, hoy no tenemos mayores recursos para la investigación científica, ¿no? Entonces, pues todo el mundo está esperando a ver dónde están los recursos internacionales, de dónde nos agarramos para hacer algo. Y el consorcio lo que ha logrado también en ese momento de su nacimiento, en las políticas públicas binacionales de México, Estados Unidos, estaba la iniciativa 100,000 mexicanos en Estados Unidos para hacer estudios de maestría, doctorado, cursos, diplomados, etcétera. Entonces fuimos un papel importante porque estamos conectados entre universidades, intercambio constante de profesores, investigadores, información que empezamos a documentar. Entonces, parte de este escenario, los Estados Unidos le dio un reconocimiento al consorcio en el 2015 en la, digamos, modalidad binacional por mantener este esfuerzo de colaboración, de intercambio de información y conocernos, no solamente nosotros entre México, sino con las instituciones que están enfrente de nuestro país en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que todos estos recursos, pues los vemos, digamos, como muy importantes. La Academia de Ciencias inició su programa también para el Golfo de México con $500 millones a 30 años, y ahí estuvimos participando para el diseño de esa política de investigación a 30 años, que aquí en México quisiéramos tener algo parecido, ¿no? No solamente la política de qué vamos a hacer en 30 años, y también el dinero, desde luego, ¿no? Pero bueno, esto ha servido para darnos a conocer. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos concretos. Otro programa regional, el Consorcio de Investigación del Golfo, que recibió 1.500 millones de pesos de parte de CENER CONACYT a través del CICESE, gestó una gran cantidad de proyectos que hoy se han ya manifestado a través de Atlas de la región, un proceso muy importante, muy bien llevado de investigación. Y algunos de esos, este consorcio lo que logró también fue ayudar a hacer la conectividad local con las instancias locales, por ejemplo, para la instalación de los radares de alta frecuencia, para los intercambios en la parte de educación ambiental,
la educación no solamente, sino también la restauración de ecosistemas críticos como los manglares. En fin, algunos de estos grupos han recibido reconocimientos también a nivel nacional, el Premio al Mérito Ecológico para los restauradores de manglares en la isla del Carmen, en Campeche. Y bueno, pues nos ha ayudado a irnos posicionando. En Estados Unidos no sabían de que teníamos tantas instituciones y tanta gente dedicada a esto. Conforme fuimos adentrándonos en las reuniones que nos fueron invitando, pues la gente se fue conectando. Entonces, no dudo que hay muchos temas que no estén registrados por nosotros, pero que han dado pie a este intercambio. Entonces, desde luego, bueno, pues mantenemos este vínculo. También con los empresarios que están de los dos países organizando en noviembre de este año en el estado de Tabasco, en Villahermosa, se tendrá esta reunión de los acuerdos del Golfo entre empresarios americanos y mexicanos, que se hace cada 2, 3 años. Ahora la pandemia nos limitó durante 2 años. Se pospuso de febrero y va a ser hasta noviembre, el día 28 de noviembre en Tabasco. Y nosotros coadyuvamos en la organización de estos foros. Hacemos paneles de reflexión entre colegas de los dos países y mantenemos un esfuerzo, digamos, alineado a los grandes temas que nos sirven a ambos países, ¿no? Una gran colaboración. NASA Develop nos ayudó muchísimo con estudios en la cuenca del Grijalbo-Sumacinta para ver el tema de la hipoxia en la parte sur del Golfo. Un estudio también para el sargazo, para desarrollar el primer algoritmo de la detección del sargazo en el Caribe mexicano en el 2015. Y así sucesivamente tenemos un liderazgo importante con el Sistema de Observación del Océano y la Costa GICUS en Estados Unidos, en el Golfo, y somos invitados permanentes en este foro en donde tenemos esta posibilidad de intercambio, y a partir de eso es como vamos construyendo y vamos invitando a nuestros funcionarios de gobierno a que tomen nota de estas cosas que nos hacen falta, ¿no? No por capricho, sino porque está demostrado que están funcionando en otros lados, que estamos en el mismo sitio como vecindario, repito. El Golfo de México es un gran ecosistema marino que está conectado con el Caribe. En su conjunto es el Gran Caribe y pues bueno, lo que no hagan en el Caribe nos afecta a nosotros y viceversa, ¿no? Ese Muy es bien. en general, digamos, un resumen rápido. Muy bien, fascinante, fascinante. Sí, terrible lo de este derrame del Deepwater Horizon. Hay una película incluso, creo que bastante fiel respecto a lo que ocurrió, pero no tan fiel respecto a la catástrofe que se generó, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Y no es el único accidente, ¿no? Recordamos que también hay buques petroleros, el Prestige o lo que pasó con el Exxon Valdez en otras partes del mundo y que causan mucha destrucción. Y quizá lo más preocupante es que ya no se puede volver al statu quo ante cuando ocurre algo así. Puede haber limpieza, puede haber una actuación muy rápida de los responsables para tratar de reducir el daño, pero el daño ya está, ¿no? Entonces, muy, muy preocupante. Y qué bueno que surgió este consorcio y bueno, claro, el tema de los recursos ahí está siempre es el tirano, ¿no? Los dineros. Tenemos varias preguntas y tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de presentarlas. Enrique Vega nos pregunta en Facebook 2 cosas. Primero, ¿por qué si México tiene 11,000 kilómetros de frontera y tiene tratados de libre comercio con países que están en Asia y en Europa, no tenemos una flota marítima, una flota comercial para intercambiar productos con ellos? Y le pregunta también el mismo Enrique Vega si va a desaparecer la vaquita marina, si se va a extinguir. Bueno, pues el tema de las flotas, la misma flota pesquera, en el caso de la pesquera, pues ha tenido variaciones importantes por la merma que se ha tenido en los recursos, ¿no? El caso de la flota camaronera, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, pues hablan de cómo acabamos con los recursos, ¿no? De hecho, como dato así general, el caso de la pesca de camarón, ¿no? Durante muchos años tuvimos una situación donde ver las cifras del volumen de pesca, que eran como cerca de 100,000 toneladas,
y de los cuales actualmente el 60% o más ya se produce en las granjas de cultivo, que por cierto algunas ya también están dejando de funcionar por otros motivos en la región, pero pues los barcos pues finalmente se están pudriendo porque pues ya no hay quien los compre y no sirven para otra cosa, ¿no? En algunos momentos incluso se intentó hacer un rescate de la recompra de los barcos para que dejaran de pescar, pero bueno, pues ¿por qué usar recursos públicos para comprar un barco que la economía solita lo está sacando Es como tener 1 millón de taxis en la Ciudad de México y luego los taxistas quieren que les pague su taxi porque ya no hay pasaje que subir, ¿no? Pues yo no permitiría que mi dinero público, mis impuestos se fueran a eso, ¿no? Esto habla de la desorganización del sector o de la falta de ordenación orientada a un uso sostenible de los recursos. Entonces, Claro. en la otra parte de la pregunta respecto a la transportación marítima, pues esto también está referido a una serie de situaciones más bien de escalas de economías en el mundo. Sabemos que hay muchos países que tienen, incluso prestan su pabellón o su bandera para que ciertos buques naveguen y transporten mercancías de un lugar a otro. Pues es una cuestión también ahí de políticas públicas y de inversiones, de inversionistas que puedan ver como un mercado potencial y que México pueda trasladar de aquí a allá. Pero la verdad es que los puertos de México, en el caso del Golfo de México, si bien tenemos Coatzacoalcos y tenemos algunos puertos importantes, pero mucha de la mercancía se transporta vía Houston y después de manera ferroviaria por otras rutas por el costo que tiene. Entonces, hay que ponernos a reflexionar sobre todas estas, digamos, sintonizaciones que tienen, no solamente el tema de tener buques o una flota marítima en el caso de la carga, sino si nos sale más barato mandar vía Houston, bueno, pues el puerto más importante del Golfo es Houston, no es Veracruz ni es Coatzacoalcos, ¿no? Ciertos temas están vinculados a esta parte. Y el tema de la vaquita, bueno, pues desde los años 90 se hicieron los estudios donde están las publicaciones de Lorenzo Rojas y otros colegas, estudios binacionales, donde había cerca de 473 organismos y a partir de eso pues ha venido en una reducción importante con diferentes mecanismos de protección, el polígono para evitar la pesca, pero la pesca furtiva sigue, pero la totoaba se recuperó y se vende como pepitas de oro, entonces el buche de la totoaba es importante y es muy caro, entonces pues yo creo que la lucha contra los malos en esa región, pues está un poco difícil de llevar. La vaquita creo que tiene una situación en la que si bien se han hecho muchos esfuerzos, pues el conteo de cuántos organismos quedan, pues habrá que preguntarle actualmente a Semarnat cuál es este caso, ¿no?, particular, y de la reunión de CITES reciente, en que también se le ha pedido al gobierno de México pues que haga más todavía para mantenerla y rescatarla. Indudablemente es un tema muy, muy, muy difícil de poder decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Claro, ahora que comentaba lo del camarón, nos pasó lo mismo con el atún, con el embargo atunero, porque quedó desmovilizada gran parte de la flotilla y pues empezó a dañar. Los barcos tienen que estar en movimiento, ¿no? Entonces fue muy, muy complicado el embargo atunero y bueno, solamente para reflexionar que no es lo del camarón lo primero que nos pasa, la primera ocasión en que enfrentamos problemas con nuestras capacidades pesqueras. Le preguntan sobre el sargazo. ¿Qué se requeriría para dar una solución real a esta problemática tan compleja y que tantos daños causa al país? Sí, bueno, pues desde el año 2011 comenzamos a observar la llegada del sargazo. En el 2015, junto con la NASA Develop, el programa de NASA Develop nos ayudó a confirmar que no era un arribo atípico, que este arribo podría tener consecuencias cíclicas y que sería de una manera reiterada su arribo. Pues creo que no tomamos las medidas adecuadas desde entonces, ¿no? Sobre todo invertir nuevamente, insisto, en desarrollo tecnológico y en ciencia. Los instrumentos requeridos para tan solo observarlo, yo lo he planteado en varios, digamos, bloques, ¿no? Primero, el conocer perfectamente
por dónde viene, cuáles son las rutas de dispersión, cuáles son las temporalidades, que hoy, pues hoy tenemos ya mucha más información. Tengo una presentación aquí que si quiere la pongo, pero habla de esto precisamente, con datos así puntuales, con la parte de la tecnología geoespacial que nos ha permitido hacer estos desarrollos. La parte de ubicación, entonces, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto viene? ¿En qué dirección? Luego, esta parte de contención, pero para eso se requiere de dinero, se Sí. requiere de tener también una flota para que esté conteniendo en la parte de alta mar en ciertos sitios, una vez que sabemos la direccionalidad de las corrientes en donde viaja el sargazo, ¿no? Hemos visto que a lo largo de estos ya muchos años, el año, por ejemplo, 2018, el 2021 y 2022 son muy parecidos en volumen, ¿no? Estamos hablando de miles de toneladas de sargazo, pero que ya tienen un comportamiento por la dirección de las corrientes que recalan en Tulum, recalan en la zona de Xcalac, recalan en eh, Playa del Carmen. Ya tenemos parámetros de intensidad, temporalidad, o sea, hemos afinado las herramientas, ¿no? Pero nos ha costado mucho trabajo conseguir el dinero para hacer esta investigación y muchas veces con dinero propio. El mes de octubre de este año, la Universidad Iberoamericana va a inaugurar una biorefinería piloto para hacer uso extractivo de elementos de gran valor que se pueden extraer del sargazo. El sargazo puede ser un recurso aprovechable muy importante, tanto para producir energía, gas y convertirla también en electricidad. Se han presentado los diseños, se han presentado proyectos en los años anteriores con compañeros y colegas que conozco para poder poner estos digestores, biodigestores, donde se puedan transformar 40, 50 toneladas de sargazo al día para producir gas y electricidad, bajar los costos de electricidad en la región, es decir, utilizarlo, ¿no? Hay otras iniciativas que se dieron a conocer de que si para hacer tenis, pues yo no sé cuántos gramos de sargazo lleva eso, ¿no? Pero, en fin, tabiques, y se han dicho muchas cosas, pero sin base científica. Creo que lo importante es, de verdad, hay muchos colegas que tienen mucha información, gente muy bien preparada que puede ayudar, pero seguimos sin recursos, ¿no? Entonces, estamos viendo una destrucción de las playas porque todos los días se tiene que pasar el rastrillo y pasan la máquina y hay un deterioro constante de las zonas costeras donde está llegando el sargazo. Se está tirando por todos lados, no en los rellenos sanitarios, sino porque no cabe, ¿no? Y entonces, mientras no tengamos esta apuesta de vamos a poner estos digestores para convertirlo en gas o en alguna otra cosa, hemos hecho manuales de composteo utilizando parte del sargazo con el composteo normal para zonas hoteleras. O sea, hay mucho trabajo hecho. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Se necesita organizar. Ya el gobierno federal trae ahí algunas iniciativas que ha venido impulsando durante varios años, pero hace falta más inversión, ¿no? Desde luego, creo que ahí el tema es que estamos limitados de recursos. Hay muy buenas ideas, hay grupos organizados. CONACYT por ahí ha hecho una buena recopilación también de mucha información científica al respecto. Insistimos en la instalación de los radares de alta frecuencia que nos permitan ver trayectorias a 200 kilómetros de distancia, a 100, a 50, con retículas y mallas más apropiadas que nos permitan ver cómo viene la energía, el clima de oleaje, la energía del océano, hacia dónde se va a direccionar. Y muchos colegas ya tienen los mapas de cómo está afectando a los corales, cómo está afectando a los pastos marinos, cómo está afectando a la biodiversidad. Y repito, sumado a que tenemos una pésima calidad de agua en el Caribe mexicano, la llegada del sargazo lo está empeorando, porque genera condiciones de falta de luminosidad que son vitales para los arrecifes coralinos, ¿no? Sí. Y entonces tenemos otra enfermedad, una enfermedad en los arrecifes del Caribe. Tenemos un experto en Puerto Morelos en la UNAM que nos ha venido mostrando la dificultad de esta situación de enfermedades. Entonces necesitamos pedirle a los centros de población que por favor pues dejen de contaminar, que pongan los sistemas de gestión de aguas residuales adecuados, de tasa cero de descarga para evitar estas descargas continuas, que se traten las aguas residuales, en fin, que se usen los recursos que se recaudan en la dirección adecuada. Creo que eso es lo que hace falta, porque sí tenemos información y tenemos cómo entrarle al tema del sargazo, pero siguen haciendo falta los recursos, no lo podemos hacer con las uñas. Sí,
Sí, sí, sí, es complejo, pero fascinante también esto de la información geoespacial para ayudar a la detección e identificación del problema, ¿no? Y las magnitudes que tiene. Hay una pregunta de Valeria Pérez, estudiante de la UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, respecto a quién, pregunta ella, ¿quién debería coordinar la política de mares y océanos de México? ¿Le corresponde a la SCT, a la Secretaría de Marina, a Semarnat, a Conavio, a la UNAM? ¿A quién? Es la pregunta que plantea ella. Sí, muchas gracias. Pues interesante porque en realidad la política del Estado mexicano lo que busca es romper con este tema de círculo vicioso en donde era una secretaría la que quería tener Ajá. el timón, ¿no? O sea, ¿qué nos decía la OCDE en esos años? No puede ser un sector, tiene que ser alguien que sea neutro. En este caso, la Comisión de Mares y Costas juega ese papel, ¿no? Donde está la Secretaría de Marina, tiene la presidencia. Anteriormente la tenía Semarnat. ¿Por qué? Porque el tema del desarrollo sustentable es transversal, le pega a todos, ¿no? Pero bueno, para evitar esta situación de que, bueno, es que todo es conservar y no quieres que se toque nada, porque hay quien ve a los ambientalistas como el no tocar, este, cosa más diferente, desde luego. En este caso, la Secretaría de Marina es la que lo tiene, pero la Política Nacional de Mares y Costas debe ser implementada en su conjunto por los miembros de este grupo federal que tiene en sus manos herramientas y políticas públicas en las que deben de mediar estos parámetros que dicta la Política Nacional de Mares y Costas. Y en el diario oficial del último día de noviembre del 2018 es la que está vigente todavía y la pueden consultar. Mientras no se actualice como están diciendo actualmente, esa es la que cuenta, ¿no? Y es la que hay que aplicar. Correcto. Una pregunta más de Mario Vélez. Pregunta sobre los proyectos acuícolas de México. Dice, en el caso del ajolote en Xochimilco, este se ha visto amenazado por la introducción de tilapia y otras especies exóticas que se comen los huevos del ajolote y lo están exterminando. ¿Cómo debería ser la política de desarrollo acuícola o la acuacultura en nuestro país? Sí, pues mira, la introducción de tilapias, carpas chinas y de Mm. otras especies que la misma FAO dictó desde los años 60. Desde esa década se implementaron programas globales y en el caso de México estuvo el famoso Sistema Alimentario Mexicano que tenía 4 especies Esa, básicas que era bagre, tilapia, carpa, ¿no? Y de hecho me tocó trabajar en eso. mm, Este, bueno, estas especies de alguna manera que son exóticas, como las tilapias que son de origen africano, mm. están en muchos sitios y son, digamos, no han sido tan depredadoras con comillas, ¿no? Como otros casos de otras especies, ¿no? Que tenían esta orientación de generar alimentos para la población rural, en el caso de México y muchos países. En el caso de Xochimilco, bueno, pues actualmente las políticas públicas, tengo entendido que el INAPESCA y su Dirección General de Investigación en Acuacultura, pues sigue marcando esta ruta de qué se puede y qué no se puede. Precisamente desde el inicio de los años 2000 se combatió mucho este tema de reducir la introducción de especies exóticas, que las especies ornamentales para uso ornamental en acuarios tengan estas directrices también y de educación a la gente para que no el día que se van de vacaciones vayan y suelten los pececitos en el río más cercano a su casa. El famoso efecto Nemo, ¿no? Que de la película Nemo, que todo el mundo dijo, ay, lo tengo aquí, entonces los empezaron a soltar los peces por todos lados. Pues esto ocurrió, ¿no? Entonces, en el caso del ajolote, desde luego una especie emblemática, Ambistoma mexicano, Ambistoma dumerilis, son las especies de ajolote también en la zona de Pátzcuaro. Los ajolotes de Ujú. aquella zona son importantes, tienen diferentes usos, y pues habría que consultar aquí directamente, actualmente, con las autoridades de si está ocurriendo esto en la escala local, ya sea con el gobierno de la Ciudad de México, con la delegación correspondiente para que estas introducciones pues o sean controladas o no se hagan, ¿no? Porque está mucho en riesgo y ha costado muchos años de trabajo recuperar o mantener viva una especie como es el ajolote mexicano de ahí de Xochimilco. Sí, que además Perdón. está nuestro billete de 50 pesos, a ver si Sí, eso ¿verdad? ayuda a que, y además está Uh -huh. hermoso, ya ganó varios premios. Sobre esto pregunta Luis Vega, que
¿Cómo se puede ayudar a la concientización de la población respecto a la introducción y los peligros de la introducción de especies exóticas en los ecosistemas? Y comenta, en los billetes mexicanos de nueva generación se observan diversas especies animales autóctonas de nuestro país que se busca que la población conozca. ¿Esta sería una forma de educación a la población? Pues sí, todo suma, llegarle a la gente desde lo que vemos todos los días. Tenemos en la mano, a veces nada más vemos el número, si es de 50 o es de 500, pero O de 20 y de habrá 500 que se parecen. los de 20 y los de 500 o los de 100 y los de 20 hoy se parecen, ¿no? También. Eh, Creo que todo suma. Se han sacado series de timbres postales mexicanos. Hay uno muy padre que sacamos con la biodiversidad de México de especies acuáticas. Fue todavía en el sexenio del presidente Zedillo, por ahí por el año 99-2000. Se hicieron unos carteles alusivos padrísimos y yo tengo mi serie de timbres postales de completita, ¿no? De la biodiversidad. Pues todo suma. Yo creo que los programas de educación ambiental, por cierto, en el Golfo de México, los quiero invitar, si me permiten hacer un anuncio. Claro. La cumbre para los jóvenes sobre cambio climático que organiza una organización norteamericana. Les voy a pasar el vínculo a la doctora para que lo puedan compartir desde luego con todos ustedes. Claro. Entre Cuba, Estados Unidos y México. Es la cumbre de cambio climático para jóvenes. Necesitamos escucharlos a ustedes, como entiendo que es este foro en este momento. No sé quiénes han preguntado, desde luego sus edades, pero si te sientes joven, también participa. Ahí vamos a estar. Van a tener a varios expositores, digamos. Va a estar Philippe Cousteau y varias otras personalidades del mundo marino que van a ayudarnos a reflexionar sobre esta reflexión colectiva que tenemos que hacer respecto al cambio climático, ¿no? Es una cumbre regional muy importante. Vamos a tener otros foros aquí en Mérida hacia el mes de octubre sobre pesca ribereña a nivel global. Es un foro global que organiza Sinvestab. Se va a tener también otro sobre acidificación del océano ahí mismo en Mérida hacia el mes de octubre-noviembre. La reunión de empresarios mexicanos y norteamericanos del Golfo de México, atendiendo también temas del Golfo de México que tiene implicación sobre contaminación, la calidad del agua, etcétera. O sea, muchos temas que estamos tratando, energía, por ejemplo, el cambio climático, son temas muy importantes. Entonces, esperamos ahí poderles pasar esta información a través de este foro para que ustedes estén por ahí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera pedirle una última reflexión a nuestro invitado, pues a propósito de los recursos humanos. Ahora estaba tocando el tema de los jóvenes. Yo quiero preguntarle cómo andamos en recursos humanos, en especialistas sobre océanos, mares, en fin. Yo sé que pues sí tenemos la carrera de biología en varias universidades y egresamos especialistas, pero ¿cómo andamos en eso y qué tendríamos que hacer para interesar a los jóvenes en estos temas y para lograr también que sean más proactivos en lo que sería afrontar estos complejos desafíos que tiene México y que tiene el mundo? Sí, claro, pues muy importante el cambio de la cohorte poblacional. Ya algunos de nosotros vamos de salida y estamos impulsando a que precisamente los jóvenes tomen las riendas, ¿no? Hay un comité que está formado por varios especialistas que hace la revisión de las carreras que se ofrecen a nivel nacional. Hay por ahí un comparativo muy interesante. De hecho, me toca participar en este grupo colectivo para hacer la evaluación de la carrera de biología a nivel nacional. Vemos que hay universidades que tienen un exitazo, ¿no? Que tienen a lo mejor una currícula universitaria muy atractiva, muy bien llevada, que también sus egresados están encontrando buenos empleos, no sé. Que ese es uno de los temas que hay que reflexionar también, no solamente si estas currículas y estas carreras o el caso de la carrera de biología, que ya suena a veces para algunos como un tanto anacrónica y hoy se habla de ingeniería ambiental, ingeniería, o sea, hay cambios, ¿no? Importantes, ¿no? Sí. Pero bueno,
Hay algunas carreras que seguirán siendo base y que algunas se están especializando, ya sea en ecología. En mi caso, en los años 70, pues teníamos estas áreas de concentración. Si quería ser zoólogo o botánico o ecólogo, yo elegí el tema de la hidrobiología porque, bueno, además de la carrera de oceanología que se da en la Universidad de Baja California en Ensenada, pues hay otras universidades en Baja California Sur, en Sonora, en fin, hay grandes escuelas y hay formación de muchos jóvenes que tienen esta aspiración y buena intención de trabajar por México y por los recursos naturales. Creo que hace falta también infraestructura. No podemos enseñar, no podemos tener profesionistas sin tener las prácticas de campo que están vinculadas a la investigación científica. O sea, ir a leer el libro a un aula, pues a mí me parece terrible. Porque pues sí, o sea, puedo llegar con los alumnos y leerles el libro o mis experiencias, pero si los llevo al campo, como hemos hecho con muchos alumnos que los llevamos a los sitios de restauración de manglares, para convivir con los pobladores que hacen la restauración en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, es diferente totalmente. O sea, la formación tiene o va implícita de una parte práctica, así como el médico va al anfiteatro o va a explorar ciertas cosas. Lo mismo pasa con el biólogo tiene que salir al campo, el biólogo marino se tiene que meter al mar. Bueno, algunos tendrán dificultad para hacerlo, pero bueno, podemos llegar al menos a la playa y hacer algunas investigaciones por ahí, ¿no? Yo creo que la parte de la formación debe seguir en marcha, sí se tiene que hacer alguna revisión, las recomendaciones se han emitido a algunas escuelas o facultades en diversas universidades a nivel nacional, demuestran esta situación. Pues bueno, no tengo a la mano aquí ahorita el referente con una gráfica que indique tal o cual universidad. No lo puedo decir en este momento, pero hay muy buenas escuelas, hay muy buenas facultades, también hay muy buenas universidades que ofrecen excelentes posgrados. Esto que acabo de comentar, por ejemplo, de la Iberoamericana, que independientemente de que sea una universidad privada, pero tenemos estudiantes de doctorado y de postdoctorado trabajando con el tema del sargazo, haciendo el análisis también en la UNAM con otros tipos de investigaciones para ver los consorcios micelares de hongos que se pueden combinar con residuos, con basura, con sargazo para producir nuevos elementos biodegradables y sustituir al unicel o los plásticos. Se están haciendo muchas cosas muy interesantes que necesitamos y estamos en una carrera en la que nos está ganando el futuro, como ya vimos en estas gráficas y estos mapas que hablan de zonas muy rojas, hotspots que están apareciendo con el calentamiento global en las zonas del océano en diversas partes del planeta, en particular alrededor de nuestro país. Muchas gracias, Porfirio Álvarez Torres. Ahora que hablaba del relevo generacional, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar desde el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la carrera de Relaciones Internacionales lo terrible que ha sido la pérdida del doctor Leopoldo González Aguayo, especialista en geopolítica y por supuesto uno de los impulsores de la seguridad marítima en nuestro país. Él se nos adelantó en el camino en mayo pasado y prácticamente eso nos deja un hoyo, unos zapatos que hay que tratar de llenar con las nuevas generaciones. Entonces, celebro que hayamos tenido este diálogo con don Porfirio Álvarez Torres. Le agradezco mucho su tiempo, su disposición, su didáctica también, porque presenta los temas de una manera tan didáctica que realmente es perfectamente comprensible la problemática o las problemáticas que nos ha planteado, al igual que algunas de las cosas que podríamos hacer para revertir estas terribles tendencias que estamos observando en la agenda ambiental y en la agenda oceanográfica y marítima global. Gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy aquí en Zoom y en Facebook Live. Gracias a quienes nos enviaron sus preguntas. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a seguirnos en redes sociales. El próximo jueves vamos a continuar con nuestro seminario COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo y vamos a estar abordando la problemática de pandemias y epidemias y su importancia para la agenda de seguridad internacional. Y el
próximo martes, aquí en Una Tarde Con, nos va a acompañar Ana Elena González Treviño. Ella es la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Entonces vamos a hablar un poco también del programa de internacionalización de la UNAM, de los estudios mexicanos en el Reino Unido, en un momento particularmente interesante en ese país, pues con la renuncia de Boris Johnson, como sabemos, y pues esperamos que nos puedan acompañar. Esta entrevista será a las 12 del día por la diferencia de horario que tenemos con Londres, son 6 horas, y pues están cordialmente invitados. De nuevo, gracias a todos, síganse cuidando y hasta la próxima.